Primero que nada te quería preguntar por qué decidiste unirte a La Libertad Avanza y qué te inspiró precisamente de la figura de Javier Milei como para empezar a formar parte de este movimiento. Mira, a mí la política me atrajo desde muy joven, de hecho me afilié a los 18 años a un partido político, pero siempre estuve buscando básicamente libertad, libertad en el sentido más completo de la palabra liberal. Y esto en la Argentina, durante toda mi juventud y durante toda mi madurez, era una mala palabra. Siempre me llamó la atención que el himno la cantase, la repitiese 3 veces, y sin embargo vos decías libertad dentro de un partido y todo el mundo inmediatamente te repelía. Para que te des una idea, mi primera afiliación fue al radicalismo en 1972, sí, 72, y yo pensaba que había un sector alvearista, y los radicales negaban alvear por liberal. Bueno, la aparición de Milei para mí fue de alguna manera la continuación de un ciclo iniciado por Macri, pero ya en su expresión más completa. Milei es un experto economista, sabe a la perfección lo que quiere, cómo se debe hacer, y sobre todo tiene algo que para mí es admirable, que es la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad en el sentido de que no importa lo que le ponen enfrente, él, viste que se dice usualmente, acelera en las curvas, bueno, tiene el coraje suficiente como para enfrentar a todo el conjunto de castas que en la Argentina han venido ganando plata a expensas nuestras. Cuando digo nuestras, digo de la gente que trabaja, básicamente. Y por supuesto le ponen palos en la rueda, se lo ponen a Milei. Yo mismo apenas se supo que iba a ayudarlo con el tema de ficha limpia, empecé a recibir ataques de gente que consideraba amiga, una cosa de locos, pero por el mero placer de oponerse a Milei. ¿Y por qué? Porque Milei está rompiendo, está desarmando toda esa Argentina del tongo, del curro, perdón que use estas palabras, pero son, creo, las más exactas, en las que unos pocos se han aprovechado de la enorme mayoría de nosotros. Desde ese punto de vista, yo cada nueva cosa que aparece en el escenario introducida por Milei, como por ejemplo ahora reducir la influencia del impuesto a las ganancias, admitiendo mayores deducciones y fomentando que la economía esté más en blanco. ¿Por qué? Porque si vos podés deducir de tu impuesto a las ganancias más cosas, pedís factura. Al pedir factura, la economía se va blanqueando cada vez más. Hasta eso, que pareciera un tema de detalle y no lo es, pero hasta en eso coincido. Tengo una enorme coincidencia filosófico-económica con Milei, y además lo conozco como persona, me parece una excelente persona, es una muy buena persona, cosa que no se puede decir de muchos políticos. Perfecto. Te quería preguntar también, las elecciones medio término suelen definir bastante el panorama de lo que van a ser los dos últimos 2 años de gobierno. Y en base a eso te quería preguntar por qué considerás que estos comicios pueden ser claves para consolidar el proyecto de La Libertad Avanza. Mira, esto es clave porque no lo voy a repetir ahora porque ando con 4 o 5 páginas que son demasiado largas como para leerlas, pero todo lo que se ha hecho en estos casi 2 años, en estos 20 meses, es muchísimo, pero ya prácticamente es imprescindible empezar a dictar leyes, empezar a modificar cosas que están en ley. Y para modificar leyes se necesitan legisladores, o sea, diputados y senadores, porque de otra manera todo lo que se logró se va a atrasar, se va a demorar, o peor todavía, se va a romper, porque lo que está haciendo en este momento la oposición en el Congreso es eso, tratar de romper todos los avances que ha hecho el presidente Milei, lo cual realmente me parece haber desperdiciado 20 años, perdón, 20 meses, y peor todavía, porque no creo que se pueda volver después de empobrecer a la Argentina como lo harían los opositores que están queriendo volver. Y en esto hay algo que a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta, que es la memoria. ¿Por qué digo la memoria? Si uno se fija en las elecciones del año 2003, y esto que voy a decir no es una opinión, es matemática pura y surge de cualquier búsqueda superficial en Internet. En el 2003, Menem sacó el 24%, Kirchner sacó el 21,5%, López Murphy sacó el 17 y algo, 17,5, y Lilita Carrió el 13,5. Si en lugar de haber ido separados, López Murphy y Lilita hubiesen ido juntos, habrían salido primeros y el balotaje hubiese sido entre ellos dos y Menem. Y no habríamos tenido kirchnerismo.
El kirchnerismo fue probablemente una de las peores cosas que le pasó a la Argentina, yo creo que la peor, porque son la exacerbación de todo lo malo del peronismo, y se podría haber evitado, a mí eso es algo que me da muchísima pena, ¿no? Se podría haber evitado si no hubiésemos despilfarrado votos a derecha e izquierda buscando una supuesta identidad con candidatos que nunca vas a tener una identidad total. Por eso yo trato de convencer a la gente de que en esta elección tiene que votar Libertad Avanza, a la Libertad Avanza, no a cosas que le parezca que se parecen, valga el juego de palabras, porque esos candidatos que parece que se parecen a los liberales de la Libertad Avanza, después votan otra cosa. De hecho, si pensás en lo que han sido los últimos 2 meses en el Congreso, estuvieron votando con el kirchnerismo, estuvieron votando con el kirchnerismo, una barbaridad. Vos estabas hablando también de la necesidad de legislar que va a tener el Congreso. En ese sentido, ¿cuáles crees que van a ser las principales propuestas o ejes legislativos que se van a empezar a impulsar a partir del 10 de diciembre? Mirá, por un lado, un detalle que no es menor. En general, uno tiende a pensar que el rendimiento de diputados y senadores se debe medir por la cantidad de leyes. Y yo creo que no se debe medir por la cantidad de leyes, sino por la cantidad de libertades que nos devuelven. ¿Por qué que nos devuelven? Es muy interesante lo que han dicho tanto el presidente Milei como Sturzenegger, en el sentido de que la legislación argentina, y esto me consta porque hace 49 años que ejerzo como abogado, la legislación argentina, que partió originalmente de un principio de libertad, se ha convertido increíblemente en exactamente lo opuesto. O sea, si algo no te está permitido, siempre va a aparecer algún funcionario público a decirte, no, esto está prohibido. Y es al revés, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Para lograr que ese principio, que es rector en nuestra Constitución, vuelva a imperar, es necesario una profunda modificación fiscal para tener que poder vivir sin un contador al lado y con una presión fiscal que no nos quite lo que ganamos, que no nos quite un porcentaje tan grande de lo que ganamos. Hay personas que están pagando el 80% de sus ingresos, por ejemplo, o actividades o empresas, que sea previsible, que no estemos dependiendo del buen humor de un gobierno o de un gobernador o de un intendente. Y fundamentalmente, que esos impuestos se conviertan en actividades que permitan nuestras actividades. O sea, que el país nos apalanque, que el país nos facilite la vida. Uno de los aspectos en lo que esto es trascendental es en la legislación laboral. ¿Por qué en la legislación laboral? El sistema argentino ha logrado un imposible. Hay 6 millones de jubilados y 6 millones de trabajadores en blanco. ¿Esto qué ocasiona? Esto ocasiona que está en quiebra desde hace como mínimo 40 años el sistema jubilatorio, y el Estado tiene que sacarnos plata a los particulares para redondear sumas que siguen siendo demasiado bajas para los jubilados. La forma, vos sabés que hay una fórmula matemática que es sabida en todo el mundo, y es que para tener jubilaciones decentes se necesitan 4 activos por cada pasivo, o sea, 4 trabajadores en blanco por cada trabajador jubilado. Y esto hay que fomentarlo. ¿Cómo? Evitando que el negocio del trabajador se lo quede básicamente el sindicato de turno. Y esto tiene que ser modificado por ley, es fundamental. Como broche de esto que te estoy diciendo, hay otro factor. Todo esto tiene sentido en la medida en que estemos vivos y que no nos roben. Y para estar vivos y que no nos roben, tenemos que modificar el Código Penal, que ya el presidente ha presentado un proyecto junto con Patricia Bullrich el otro día, ¿eh? Un Código Penal en el que se agravan determinadas penas, se baja la edad de imputabilidad, se castiga con más dureza la corrupción, que es la que nos roba a todos, en fin, donde entramos en el mundo normal, porque básicamente de esto se trata, entrar al mundo normal, que es lo que reconoce el gobierno de Estados Unidos cuando nos da la ayuda que nos está dando. El gobierno de Estados Unidos y buena parte del mundo. Te cuento una anécdota, no voy a dar el nombre, pero de un querido amigo mío que vivió en la Argentina, es español y ya se volvió a España. El otro día me manda un mensaje y dice, ¿qué pasa en la Argentina? Que tienen un gobierno que es un modelo para el resto del mundo y ustedes o tantos de ustedes están enojados. Sí, sí. Sí, sí, pasa, pasa. Creo que es Por- histórico que le vaya o que se ataque tanto a un gobierno que, por ejemplo, tuvo una drástica reducción de la pobreza, la inflación, entre Pero otras cosas. dime,
cuando uno analiza es de lo más interesante, y por eso te decía que ando con 3 o 4 páginas cargándolas todo el tiempo, cuando uno analiza lo que está pasando en la economía, hay más exportaciones, más importaciones, más producción de energía, los impuestos bajan, los ingresos suben. Por supuesto, esto notarlo, no se lo empieza a notar todo el mundo al año y medio, porque el proceso de esfuerzo de levantar un país devastado por el peronismo, devastado por el peronismo y por el kirchnerismo, va a llevar un poco más de tiempo, pero no nos tenemos que dar por vencidos ahora. Tenemos que darle al presidente Milei la posibilidad de terminar un ciclo que tiene que llevar como mínimo 4 años y de ser posible 8. Ya el año que viene vamos a empezar a ver, de hecho, ya este año estamos empezando a ver resultados y el año que viene va a ser infinitamente mejor. También te quería preguntar cuál crees que puede llegar a ser el rol de algunos sectores de la oposición más dialoguista, o si se quiere, de los gobernadores a partir de la renovación de bancas. ¿Vos crees que va a bajar un poco el nivel de conflictividad o que va a seguir todo de la misma forma que hasta ahora? Vos sabés que algo que a mí me ha preocupado bastante, este proceso eleccionario en el que estamos metidos es una suma de agravios, de cruzados. Te diría que más que cruzados, hay una especie de campaña a ver quién agravia más a los candidatos de La Libertad Avanza, y nosotros hemos decidido no responder, porque con agravios no se va a ningún lado, y lo que termina convirtiéndose la política es una gran pelea de todos contra todos, donde todos pierden, fundamentalmente la gente. El hecho de poder ganar por una cantidad razonable o tener una cantidad razonable de votos va a generar 2 efectos que para mí son maravillosos. Efecto número uno, tener más poder en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Y efecto número dos, que es muy importante, que algunos opositores que a veces dudan sobre qué quiere la gente, lo tengan más en claro y comiencen a apoyarnos y no a trabarnos las ruedas de este vehículo que lo que trata es de llevar a la Argentina al futuro, a un futuro mejor, obviamente. Bueno, por último, te quería preguntar, ¿qué mensaje le darías al votante porteño que apoyó a Milei en 2023, le dio su voto de confianza y que hoy tiene que volver a elegir, sabiendo que precisamente su voto puede definir la gobernabilidad y la profundidad de los cambios que está impulsando el gobierno? Básicamente lo que les diría es esto. Perdón que tanto lo que estoy hablando, que no ahora me refiero, en estos días que la garganta empieza a ratear, como decíamos antes de los autos. Mirá, el votante porteño tiene una gran ventaja con respecto a muchos otros votantes, y es no solamente la riqueza que tiene la ciudad de Buenos Aires, sino que nosotros estamos acá juntos con el PRO. Al estar juntos con el PRO, esto permite que esa sospecha de que estamos peleados o que no pensamos lo mismo sea una sospecha infundada. Tanto Macri como Patricia Bullrich, como yo mismo que vengo del PRO, estamos absolutamente en línea con lo que quiere el presidente Milei y el núcleo duro original de la Libertad Avanza, de la que hoy me considero plenamente, de hecho me afilié a la Libertad Avanza, así que yo ya soy la Libertad Avanza, pero esto en la ciudad de Buenos Aires se nota con muchísima más claridad que en algunos otros lugares donde por esas tensiones típicas del localismo que existe en cada provincia o en cada municipalidad, se han producido diferencias que espero que se superen. Porque básicamente, cuando uno analiza lo que quiere el presidente Milei y lo que quiere la Libertad Avanza, es más riqueza para todos. No quieren más poder, quieren más riqueza para todos, y por ese motivo que cuando analizás las listas de la Libertad Avanza, hay gente que dice, "¿Y pero por qué esta persona que estaba en tal partido y esta otra que estaba en tal otro?". Porque esto es un proyecto para todos los argentinos, no es un proyecto para un grupito de liberales. Con lo cual, en la ciudad de Buenos Aires, esto creo que es todavía más notorio, y por eso todas esas personas que han depositado su confianza en su momento en Macri y después en la Libertad Avanza cuando la elección de Adorni, les pido que lo vuelvan a hacer, esta vez con Patricia Bullrich y conmigo y con toda la gente que nos acompaña, que es de primera. Con las dos X, lo de las dos X es muy importante remarcarlo, por la forma en que está diagramada la boleta. No se trata solamente de marcar en el casillero de arriba, hay que marcar en el casillero que corresponde a senadores y en el casillero que corresponde a diputados. Perfecto, te doy espacio para que cierres con un mensaje que te parezca pertinente. Básicamente te lo cerraría diciendo que necesitamos, imprescindible,
Para nosotros es imprescindible recuperar la libertad. La Argentina, mientras fue un país libre económica y políticamente, progresó y progresó y progresó. Y de repente nos convertimos en admiradores del fascismo italiano en 1945 y logramos lo impensable, que el octavo país más grande del mundo, que no tiene tundra, que no tiene desiertos, que no tiene selva, que es prácticamente fértil en su totalidad, porque aún en la Patagonia por lo menos se producen ovejas y se produce viento, que es energía, de un país así, que no tiene conflictos raciales, ni religiosos, ni ningún tipo, se nos hayan ido casi 2 millones de habitantes, 2 millones de nuestros hijos, sobrinos, padres, tíos, todas esas personas que se fueron contra su voluntad, se fueron buscando un destino y un progreso que acá no se le daba porque se lo estaba robando un grupo de gente, se lo estaba robando esta casta político, sindical, empresaria, contra la que tanto está batallando Milei y a la que le vamos a ganar, a la que le tenemos que ganar.